Bienvenidos, Dios los bendiga. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios una vez más. Demos gracias al Señor. Padre, te alabamos, te amamos, te damos toda la gloria. Vamos a orar los que estamos acá presentes y quienes están en casa, vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, dándote gracias, dándote la gloria, bendiciendo tu maravilloso nombre, Señor. Gracias por ser quien eres, por obrar como lo haces. Padre, gracias por conducirnos a Jesús, por revelarnos a Jesucristo y por salvarnos, Señor, por medio de Jesucristo. Señor Jesús, gracias por el precio que pagaste por amor, para rescatarnos a nosotros del estado en el que estábamos. Gracias, Señor Jesús, por convertirte tú en el camino, Señor, que nos lleva, Señor, a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por ser tú el camino que nos lleva al Padre. Bendito Señor, gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias por justificarnos por medio de tu sangre. Y gracias por abrirnos un camino en el que estamos. Gracias por enseñarnos a crecer, a madurar, a hacer progreso espiritual y moral. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos a orar, por bautizarnos con tu preciosa naturaleza. Señor, por abrirnos tu palabra, por enseñarnos a estudiarla, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes, por lo que resta por recorrer y por tu promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Señor, gracias por habernos convertido en las personas más ricas, más afortunadas que hay sobre la faz de la tierra, por el hecho de conocerte, por el hecho de caminar contigo en esta vida, por el hecho de tener a Jesucristo morando en nosotros y a tu Espíritu Santo morando en nosotros. Señor, te amamos. Gracias, Señor Dios, por la palabra que tienes dispuesta para nosotros hoy. Gracias porque siempre tienes dispuesta una buena mesa de tu palabra para nosotros. Oramos pues que a cada quien le des el pan nuestro de cada día. Oramos, bendito Señor, que unjas tu palabra con tu Espíritu Santo y, Señor, que el fuego de tu Espíritu haga que tu palabra marque nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente y las transforme y las convierta y las conforme a imagen tuya, Señor. Te amamos pues, Señor, esperamos en ti, te damos toda nuestra gratitud y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga una vez más. Podemos sentarnos y vamos a continuar con nuestro estudio. La pregunta es eso de continuar. ¿Cuándo empezaron? Ya ni me acuerdo. Estamos estudiando, el tema se llama Jesucristo, de eternidad a eternidad. Y créanlo o no, empezamos con la eternidad pasada, ¿verdad? O lo que ocurrió antes que todas las cosas creadas fueran creadas por Jesucristo. Trazamos al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, no únicamente las sombras, tipos o figuras que lo revelan a Él, sino pues donde queda el príncipe del ejército de Jehová, delante del que se arrodilló Josué, y el ángel de Jehová al que le presentaron ofrendas los papás de Sansón, etcétera. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor en el Antiguo Testamento estaba muy activo. ¿Sí? Por supuesto, Dios el Padre no le había proporcionado un cuerpo. Había un momento para eso. Así es que por eso es que Él aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos. Así es que qué emocionante, ¿verdad? Bueno, por supuesto estudiamos su encarnación, su venida al mundo, su ministerio en los años de su humanidad aquí en esta tierra. Estudiamos su muerte, su resurrección y hoy nos encontramos estudiando a Jesucristo y su operación hoy en esta dispensación en la que estamos en la vida del creyente después de su resurrección. Así es que hemos estudiado a Jesucristo a la diestra del Padre después de su resurrección y ahorita estamos estudiando la obra que Jesucristo busca hacer,
quiere hacer en el corazón de los creyentes. Eso de que busca o quiere, ¿será que lo va a lograr o no lo va a lograr? Bueno, pues es que es una balanza entre el plan de Dios para el hombre y la voluntad humana y las elecciones que el hombre hace, ¿verdad? Y a veces los mismos seres humanos le decimos al Señor, pues hasta aquí todo iba muy bonito, ¿verdad? Pero de aquí no pases en mi vida. Así es que bueno, al final cuando lleguemos ahí arriba habrá sido al final de cuentas la suma de nuestras elecciones, ¿verdad? No que el Señor no hubiera podido o querido perfeccionar su obra en nosotros. Pero el hecho es que el Señor quiere hacerlo. El Señor vino a hacer, bueno, Él vino a hacer muchas cosas en el corazón de los creyentes. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viendo diferentes ángulos a esto. Y hoy quiero repasar, para algunos es un repaso, para otros pues será conocimiento nuevo, el poner estos versículos en el contexto en el que los vamos a poner. Pero hoy quiero que veamos lo siguiente. Jesús viene a establecer su reino dentro del corazón del creyente. Amén. Hemos estudiado esto en el pasado, pero qué maravilloso retomar estos temas y ponerlos en un contexto nuevo. Entonces es como que cobran vida otra vez, ¿verdad? Muy bien. Entonces, empecemos por el principio, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos, o más bien, hay cosas que no vamos a entender de una manera muy completa si no tenemos el cuadro grande. En este caso, ¿cómo hizo Dios al hombre? ¿Cómo creó Dios todas las cosas? ¿Qué hizo? Y empecemos recordando algo. Vámonos a Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Eclesiastés 3:11. Estuve ayer o anteayer, estuve examinando este versículo en diferentes traducciones que tengo de la Biblia y me llamó la atención las grandes diferencias que se encuentran entre una traducción y otra. Pero nos vamos a ir a la que usamos, ¿verdad? La Reina Valera 60. Y aquí dice algo trascendental. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos quedamos con esta traducción, les invito a explorar otras y van a ver que hay diferencias, pero esta hace todo el sentido del mundo. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Esto es porque, bueno, el que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza implica muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo nos explicamos nosotros que todas las cosas creadas tienen la capacidad para reflejar algún aspecto del Creador? ¿Se acuerdan de Romanos 1:20? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo que Él ha hecho. Y añade diciendo, de modo que no tenemos excusa. Es que yo nunca pude ver a Dios, y estamos rodeados de la creación de Dios, si tan solo hubiéramos abierto los ojos, ¿verdad? Amén. Y siempre la obra refleja, revela el carácter o la naturaleza del autor de la obra. Y eso es así con la creación de Dios. Pero ¿cómo es que toda la creación tiene la capacidad para revelar, reflejar algún lado, algún aspecto, algún ángulo, algún principio? Que solo con hacer la referencia nos hace entender principios espirituales, principios divinos. ¿Por qué Salomón se tomó el tiempo y el trabajo de disertar, dice la Biblia, sobre los árboles y los peces y las aves, y desde los árboles más grandes y los cedros que crecen en el Líbano hasta el hisopo que nace en la pared? Porque él pudo ver al Creador detrás de la creación. Amén. Así es que por eso es que él pudo ver analogías, alegorías, pudo ver cómo cuando las cosas entendemos cómo operan en lo natural, podemos hacer la asociación y decir, esto refleja un principio. Esto opera también así en lo espiritual. Ahora, todo eso es porque, déjenme decirles algo, Dios tomó una porción de sí mismo, una porción de su nombre, de su naturaleza, para hacer todo lo que hizo. Quedémonos con el ser humano.
Dios tomó una porción de su nombre. Nombre es naturaleza, ¿verdad? Dios tiene que haber tomado una porción de su nombre. En Isaías, se los puedo citar de memoria, pero quiero que sepan y vean con sus propios ojos este versículo, 51, verso 1. Isaías 51, 1. Dice algo trascendental también. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. El hecho es que un lado de nosotros salió de Dios, pues. Ahora eso no nos convierte en dioses, Dios nos libre, somos criaturas. Pero un lado de nosotros, o sea, Dios tomó una porción de sí mismo, ¿sí? Pongamos su nombre, digamos, bueno, su nombre. Hagamos un corazón acá y ahí está su nombre. Y entonces Dios rodeó esa porción de sí mismo con un espíritu, un alma, un cuerpo, y adivine qué, apareció usted y aparecí yo. Pero hay una porción del nombre del Señor aquí que es ¿qué les digo? La esencia de todo, ¿verdad? Amén. Bueno, hagamos este cuadro, hagámoslo un poquito diferente acá. Vámonos a Lucas 17, verso 21. O no, ¿saben qué? Todavía estamos en este cuadro. Lucas 17, 21. A lo mejor verso 20. Lucas 17, versos 20 y 21. Y son citas que están allí, pero no nos detenemos a analizarlas, a pensar en realidad lo que están diciendo, la trascendencia de lo que dicen. Lucas 17, 20 dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra advertencia significa evidencia ocular. O sea, no estén buscando ahí afuera algo que se va a hacer visible. Dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. La palabra entre en griego significa adentro. En mis Nuevos Testamentos hebreos, kerev significa la parte más central también. O sea, está hablando de adentro y se lo está diciendo a fariseos. O sea, gente, religiosos y todo lo que quieran, pero pues no es gente que tiene tal cosa como a Cristo en el corazón cuando Jesús les está diciendo eso. Entonces, ¿cómo es que el Señor les está diciendo el reino de los cielos está entre vosotros? ¿A qué se está refiriendo? Sino a esta porción de Dios que Dios puso en el centro de su creación, que Dios tomó para formar especialmente al hombre. Amén. Por eso es que Dios tiene tanto celo por nosotros, ¿sí? Y Jesucristo no va a descansar hasta no redimir a todos los hombres. Por supuesto, algunos será por una vía no tan agradable, pero al final de cuentas toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Bueno, entonces, hagamos un poquito más grande el corazón acá. Dibujemos un corazón. Bueno, Dios puso allí una porción de sí mismo cuando formó al hombre. Pues escribamos su nombre acá, así se escribe en hebreo, ¿verdad? YHVH. Esas son las letras hebreas. Ahí está su nombre. Ese es el reino de Dios al que se refiere Jesús cuando dijo el reino de Dios está entre. Ahora van a ver que el reino de Dios no solo se refiere a eso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué creen ustedes que la serpiente estaba tan ocupada e interesada en estropear la obra de Dios, especialmente a los seres humanos? ¿Qué hizo la serpiente? Apareció en el jardín del Edén, empieza a hablar con la mujer,
por las preguntas que le hizo, se dio cuenta que ni el hombre ni la mujer habían comido del árbol de la vida, ni de todos los demás árboles del huerto, y se dio cuenta, pues su presencia dentro del huerto nos deja saber que el hombre no había cercado el huerto, guardado el huerto como Dios le dijo, ¿verdad? Pero para hacer corta una historia más larga, vino la serpiente y ¿saben qué hizo? Y esta es la razón por la que nuestra vieja naturaleza, nuestra mente carnal, nuestro cuerpo del pecado, todos esos términos utiliza la Biblia para hablar del hombre viejo, ¿verdad? O del lado no regenerado de los hombres. La serpiente lo que hizo fue venir y tomar cautivo este nombre o este reino que estaba en nosotros. Lo rodeó de muros. Es lo que llamamos la ciudad del orgullo. Ahorita les doy algunas citas, ¿sí? Y esto fue lo que generó esta cosa que hoy nos gobierna y nos maneja, que se llama, pues yo sé cómo se llama el mío, usted sabe cómo se llama el suyo. Yo. El ego. Yo mando, se va a hacer como yo digo, es que yo quiero, es que por... Amén. Entonces, eso es lo que ocurrió aquí adentro. La serpiente entró al corazón, entró a la voluntad humana y tomó cautivo este reino de Dios que está en nosotros por creación. ¿Sí? Por eso no es cualquier cosa. Eso fue lo que dio origen a la mente carnal, al viejo hombre, al viejo corazón, al cuerpo del pecado. Eso es lo que le dio origen. Y eso fue lo que hizo que a partir de allí el hombre se endiosara y creyera ser Dios. Bueno, pues eso es lo que le dijo engañosamente la serpiente, ¿verdad? Come del árbol del conocimiento del bien y del mal y vas a ser como Dios. Bueno, pues al final el resultado fue que el hombre se endiosó, pero ese no era el plan, pues. El hombre se endiosó y ahora cree ser como Dios. Y ahora el hombre, en vez de vivir en sumisión a Dios, está en competencia con Dios. Dios dice que no lo haga. ¿Y por qué no si yo quiero hacerlo? Y ahora estamos en competencia con Dios, ¿verdad? Amén. Estamos bien hasta aquí. Tuvimos una convención entera en donde les expliqué esto. Así es que perdónenme si lo hago de manera tan breve, ¿verdad? Pero este es el estado del ser humano hoy en día. Esa porción de Dios que por creación está en el fondo de la voluntad de todo ser humano fue tomada cautiva y la serpiente estableció lo que se llama el reino de la carne allí, que no es otra cosa más que la naturaleza serpentina gobernándonos a través de nuestra carne. Y además puso estas paredes aquí defendiendo y protegiendo lo que se supone suyo, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos nosotros citas muy interesantes en Proverbios, por ejemplo, capítulo 10, más bien Proverbios 10, verso 15. Proverbios 10, verso 15. Proverbios 10:15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Dicho de otra manera, el rico confía en sus propias capacidades, sus propios recursos, etcétera, y encuentra refugio en ello. ¿Por qué? Porque pues precisamente hay muros ahí, ¿verdad? Estos muros de orgullo. Y mucha gente se siente muy tranquila y acomodada porque dicen: yo tengo, yo hice, yo produje, entonces yo me siento bien, me siento tranquilo y me siento seguro. Y ahí está su muro de protección. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Y es que
la verdad, en nuestro espíritu está esta ciudad del orgullo, ¿verdad? O esta fortaleza que está, entre comillas, defendiendo este reino de la carne, ¿verdad? Que está allí. Dice, ¿quién es más fuerte? El que conquista una ciudad física o el que logra conquistar esta ciudad del orgullo que tiene adentro en su espíritu. Amén. Ahora, nosotros no podemos hacer nada con esto que tenemos adentro. Esa es la razón por la que necesitábamos a Jesucristo, el Creador y el Redentor dentro. Nuestro problema está adentro, no afuera. Por eso Jesús viene dentro y empieza a establecer su reino en nosotros. Muy bien, Proverbios 18, verso 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar o cerrojos de una fortaleza, ¿verdad? En otras palabras, este muro, ¿qué es? Sino es esa cosa que nos hace ofendernos. Todo nos ofende. ¿Y por qué nos ofendemos? Porque allí encontramos un muro o un mecanismo de defensa que está protegiendo el yo, que está entronizado en el corazón. ¿Lo ven? Si alguien atenta en contra de mi gran yo mando, yo tengo la razón, entonces esa persona se va a encontrar con estos muros traducidos en esta ofensa, pues no la que se cometió, sino que a veces no nos ofendieron, es uno el que se ofende. A veces lo único que hacen es estimularnos, pero cuando nos estimulan, salen estos muros, ¿verdad? ¿Lo ven? O sea, nuestra conducta prueba la realidad de todas estas cosas que están tan claras en la palabra de Dios, ¿sí? ¿O no? Proverbios 25, 28. Aquí hay otra comparación con ciudad. Miren pues, Proverbios 25, 28. Y se las inserto, es un poco diferente esto, el sentido, pero dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Así es que siguen haciendo la comparación de nuestro lado espiritual con esta ciudad amurallada. Ahora, les va a sorprender. Vámonos a Cantares, capítulo 2. Y aquí en Cantares tenemos nosotros el relato de esa jornada espiritual que emprendió la amada, que la hizo crecer en su conocimiento y en su relación de amor con el amado, y dejó ella que el amado fuera trabajando en su corazón y fuera convirtiéndolo, y de tal manera que pues finalmente llegan al matrimonio. Ella es un cuadro de pues los que queremos tener ese nivel de relación con Jesucristo, y él por supuesto es un cuadro de Jesucristo. El Cantar de los Cantares, mucha gente lo aplica solo a una relación natural, pero yo no puedo pasar ni del verso 1 y justificar que solo está hablando de una relación entre dos seres humanos mortales, finitos, imperfectos y corruptos. No está hablando de eso, ¿sí? Ok, entonces, pero miren, en Cantares capítulo 2, verso 9 dice, verso 8 dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Él vino a buscar tener un encuentro con ella, a buscar darle a ella una experiencia maravillosa, a revelarle algo más, algo nuevo de su naturaleza a ella. Y Jesús lo hace todo el tiempo, busca hacerlo con nosotros. Pero ¿con qué se encontró? Con un muro. Él aquí está tras nuestra pared. Ella se dio cuenta que tenía una pared o tenía un muro. Ella sabe que a estas alturas de su experiencia espiritual todavía está esta cosa que le dice al Señor, Señor, sí, pero de aquí no pases, de aquí no pases. Yo recuerdo hace muchos años, me impresionó tanto porque nunca lo había visto tan gráfico, pero en nuestro grupo de jóvenes había un muchacho
pues lo evangelizaron nuestros jóvenes, empezó a integrarse a nuestro grupo. Iba bien. Y pues uno conoce a la gente y uno sabe, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, hay algo allí que obviamente el Señor va a querer trabajar en su vida, ¿verdad? Vamos a ver cuando le llegue el día, porque a todos nos llega el día. Por eso uno tiene que ser muy paciente con los demás. A nosotros un día finalmente nos llegó el día. Y todo el mundo puede ver nuestras actitudes y nuestras reacciones y nuestras cosas, menos nosotros. Bueno, ténganos paciencia, no nos ha llegado el día. Por tarde o temprano llega. Ahora no nos hagamos los locos cuando llega. Y un día le llegó el día y Dios puso su dedo cabal en un área de su carácter, ¿verdad? Que era bastante evidente. Para el resto, para él no. Miren, ¿saben cuál fue la reacción? Se alejó. En otras palabras, le dijo al Señor, hasta aquí todo iba re bonito, ¿verdad? Hasta que se te ocurrió tratar de atravesar ese muro. No, para eso sí de plano no te doy permiso. Y miren, dejé de verlo por años. Y resulta que años después, alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que me conocía a mí, lo conocía a él. Y me dio su teléfono y lo llamé. Y miren, y hablamos. Ay, ¿para qué? No he conocido a persona más confundida, habiendo empezado bien, que esta persona, ¿verdad? Bueno, ahí se quedó el asunto. Pero muros. El Señor quiere llegar hasta el fondo de nuestro ser, pero ¿cuántas veces se encuentra con una pared y le decimos a la Señor, o sea, aquello con mucho gusto te lo entrego, pero ¿por qué se te ocurrió ahora pedirme esto? Esto sí no quiero. Un muro, una pared. Y aún la amada en Cantar de los Cantares tenía una pared. Por supuesto, a esas alturas, ¿verdad? El Señor acabó con esa ciudad de orgullo en ella y al final empezó a edificar su propia nueva ciudad en el corazón de ella. Por eso en Cantares 5, verso 10, Cantares capítulo 8, verso 10. Ahora ya se libró del muro equivocado y ahora ya tiene estos muros correctos, ¿verdad? Estos muros de jaspe con sus puertas de perlas. Dice, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Se deshizo de la ciudad equivocada y ahora dejó que Dios edificara la ciudad correcta en su corazón. Amén. Bueno, eso de paso. Cantares es un libro que hemos estudiado varias veces aquí también. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, lo más importante es que aprendamos y que entendamos todo esto, ¿verdad? Ahora, regresemos pues al corazón. Resulta que el corazón humano, pues a causa del pecado, se corrompió, se pervirtió, se entenebreció y empezó siendo rojo, pero ahora lo pusimos negro. Y adentro del corazón está este reino de la carne, este reino del yo. Aquí está esta ciudad amurallada, estos muros de orgullo, y en medio de esa ciudad está este yo, ¿verdad? Que no es otra cosa más que eso que la serpiente tomó cautivo en el jardín del Edén desde que se coló a la voluntad humana. Pero aquí está yo. Pero un día, y para que vean, hasta nuestra salvación no es algo para lo que nosotros podamos ufanarnos ni gloriarnos. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. En un estado así, dígame usted, ¿qué ser humano es capaz de clamar a Dios? ¿Qué ser humano es capaz de reconocer su culpa, su falta, su estado como pecador? Sin la ayuda de Dios es imposible, porque estamos tan habituados, acostumbrados y felices con las barbaridades que hacemos y decimos que no estamos buscando cambiar. Pero de repente Dios, por medio de su Espíritu Santo, empieza a atraernos, empieza a trabajar con nosotros, nos atrae y nos lleva a Jesucristo, nos revela el hecho de que somos pecadores y necesitamos ser redimidos, rescatados del estado en el que nos encontramos y sus consecuencias.
Y nos revela el hecho de que efectivamente hay alguien que sí nos puede rescatar, sí nos puede redimir. Un día Él pagó el precio con su propia vida, derramando su propia sangre, el único precio que puede pagarse por el rescate del alma de alguien. Entonces Jesús nos es revelado. Y venimos a Jesús y le decimos: Jesús, sálvame. Y Jesús nos salva en ese momento, cuando reconocemos nuestra culpa y nuestra necesidad y reconocemos en Él nuestra solución y a nuestro Redentor. Amén. Entonces ponemos nuestra fe en Jesucristo. Él nos salva. La verdad de quién es Él halló cabida en nuestro corazón, y eso es lo que nos da el nuevo nacimiento. Por eso dice en Primera de Pedro, dice: siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el Señor, dentro de nuestro viejo corazón, dentro de nuestro viejo hombre, crea un nuevo corazón, crea un nuevo hombre. Ese corazón es creación, por eso la Biblia dice que fue hecho conforme a la imagen del que lo hizo, el nuevo hombre. Pero el Creador, el Señor Jesucristo, viene a morar dentro de nuestro nuevo hombre, dentro de nuestro nuevo corazón. Amén. Ahora, Él viene a un ambiente en donde todavía el pecado está reinando y gobernando. El día de nuestra salvación, Él nos rescata de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y ese día, a partir de ese día, si nos morimos, nos vamos al cielo. ¿Ok? Muy bien. Pero si el Señor todavía no nos ha llamado a casa, es porque quiere empezar a crecer en nosotros, empezar a establecer su reino, su gobierno, su autoridad, su soberanía en el resto de nosotros, y darnos la oportunidad para que Él crezca y a nosotros nos vaya regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a imagen suya. Entonces ahora entre los cristianos sí hay una diferencia entre los que son salvos, pero no dejan que Cristo siga creciendo más allá y conquistando más su propia naturaleza humana, a los que encuentran el camino al crecimiento espiritual y dejan que Cristo vaya creciendo más y más y más y más, vaya conquistando más terreno aquí adentro, vaya transformándonos todo lo demás, vaya salvándonos ya no de la paga del pecado. Eso ya estuvo. Pero yo necesito ser salvo de mi viejo hombre, con sus inclinaciones y con sus tendencias y con sus cosas. Yo necesito ser salvo de mí mismo. Entonces necesito que Cristo crezca en mí. Amén. Entonces, entre todo lo que hemos estado estudiando hoy, estamos viendo lo siguiente: el Señor Jesucristo ya puso sus pies conquistadores aquí adentro. Ahora dejémoslo conquistar y establecer su reino en nosotros a medida que Él va conquistando más y más y más terreno. Amén. Dentro de nosotros mismos. Y Él se va poco a poco, paso a paso, gracias a Dios. Primero lidia con esto en nosotros, después lidiará con aquello otro en nosotros. Yo puedo contarles, es tan vívido, esto pasó hace 40 años, pero lo tengo tan presente. Porque cuando el Señor me salvó, mi experiencia de primer amor fue tan espectacular. Y yo estaba tan lleno y tan feliz y tan agradecido. Y yo no podía creer que fuera posible tal cosa como que Dios, ¿entendemos? Dios sabía quién era yo y me conocía. Y se ocupaba de mí. Y quería hacer algo conmigo. Es como que eso era demasiado, pues. O sea, entiendo que mi vecino conozca mi teléfono, pero Dios, el Señor, el creador de todas las cosas, tenía interés en mí. O sea, si Dios no hubiera tenido nada más para mí ya eso era suficiente para vivir yo totalmente en éxtasis. ¿Sí? Así es que fue mi conversión fue tan emocionante, fue tan hermosa, que yo creí que yo ya era perfecto. Y Dios me dejó creerme perfecto por un poquito de tiempo. Es que miren, al rato Dios me bautizó con su Espíritu Santo, luego fui bautizado en agua
Y Dios mío, empecé a asimilar todo lo que me enseñaban, empecé a crecer tan rápido que como al año les he contado más o menos, ya me sentía yo estancado y me daba una vergüenza admitirlo porque sonaba como que yo fuera arrogante o un sabelotodo. Si usted ha estado allí va a entender perfectamente bien lo que estoy tratando de decir. No era que lo supiera todo, Dios me libre. ¿Qué va uno a saber un año después? Apenas está uno comenzando, ¿sí? No era eso, pero era como que ok, va, está bueno, yo voy a seguir estudiando, aprendiendo, pero ya aprendí a moverme en este nivel. ¿Qué no habrá otro nivel por allí, otro escalón, otra gradita a la que yo pueda subir? Algo más, a eso me refería. Yo no sabía ni cómo ponerlo en palabras. Y entonces eso fue lo que hizo que Dios cruzara los caminos de la doctora Esparza con mis caminos, y el resto es historia, ¿verdad? Porque Dios cruzó mis caminos con alguien que ya había dado como 80 escalones más que yo a esas alturas. Entonces ella fue mi mentora, ella me enseñó a estudiar y a buscar al Señor. Pero el hecho es que el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón para empezar a crecer en nosotros, a establecer su reino en nosotros. Su reino significa que ya no es yo el que va a decidir qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, qué retiene, qué entrega. No, su reino significa que cada vez que el Señor crece un poco más en nosotros, ahí hay más terreno dentro de nosotros mismos sobre el cual Él va a gobernar. Amén. Ese lado de nosotros, a lo mejor era nuestra, yo no sé cómo era usted cuando el Señor lo encontró, pero yo sí sé cómo era yo cuando el Señor me encontró, ¿verdad? Pero, somos súper orgullosos. Lo que pasa es que estamos tan habituados a nuestro propio orgullo que no lo vemos como algo raro o malo, ¿sí? Nuestras actitudes son estamos tan habituados a ellas que son los miembros más cercanos de nuestra propia familia. Hasta que Dios un día, ¡pum!, puso su dedo. Yo tendría como un año también. Todo esto pasó más o menos al mismo tiempo, de caminar con Dios creyendo que yo ya era perfecto, porque miren todo lo bello y maravilloso que Dios estaba haciendo en mi vida. Y de repente, ¡pum!, viene alguien y me dice: oye, fíjate que yo creo que necesitamos trabajar un poquito con tu carácter, con este lado de tu carácter. Miren, yo entonces era 100% ignorante de todas estas cosas y fue como que me vine al suelo. Y toda esa emoción y todo ese gozo, ¿a dónde se fueron? Porque de repente resulta que yo no era perfecto. Ahora no se preocupen, 40 años después sigo sin ser perfecto. Lo que pasa es que ya entendí cómo funciona. Amén. Todo lo que el Señor estaba tratando de hacer era de expandir su reino en mí, pero resulta que había un obstáculo por allí que se llamaba mi carácter. Había aquí, pongámoslo así, como un monolito aquí. Había algo ahí que no lo dejaba expandirse. Y eso es parte del proceso de cómo crece Cristo en nosotros, ¿sí? Yo lo estaba alimentando bien. O sea, desde el día que aprendí a orar, no he dejado de orar. Desde el día que aprendí a estudiar las Escrituras, no he dejado de estudiarlas, etcétera. Y no me pueden decir que hay una experiencia espiritual que existe, que yo no tengo, sin que yo me ponga a orar y a decirle: Señor, yo también necesito eso, dámelo. Es así como Cristo va creciendo en uno. Pero de repente, ¡pum!, este lado, esta cosa en mi carne. Entonces su reino no puede seguir creciendo hasta que no eliminemos ese obstáculo del camino. Entonces hay cosas que a nosotros nos toca rendir y entregar. Y empecé primero a lloriquear. ¡Ay, Señor, cómo puede ser que yo no sea perfecto y que yo te esté desagradando tan horriblemente con algo que hay en mi carácter? Después entendí que tenía otras 857,000 cosas que el Señor me iba a ir pidiendo en el camino, ¿verdad? Pero el hecho es que le entregué la primera. Y les podría contar, un día tal vez les voy a contar todo el proceso, porque a estas alturas les va a dar mucha risa, especialmente porque les garantizo que ustedes pasaron exactamente por lo mismo.
Pero el hecho es que él pudo crecer un poco más. Una vez dije, Señor, lo veo dónde estoy fallando, necesito que me cambies, te rindo esto, perdóname. Ni cuenta me había dado, Señor, que si sigo actuando así, tarde o temprano esto va a ser un estorbo para mi progreso espiritual. Y si tú no lo quieres, yo tampoco. Fin del argumento, ¿verdad? Así es que se lo entregué al Señor. El Señor, o sea, me di una expandida espiritual obvia, o sea, yo mismo me di cuenta del resultado de eso. ¿Y qué creen? Pues otro día vino el Señor y queriendo crecer un poco más en mí, se encontró con otro monolito ahí, ¿verdad? Ay, Señor, otra cosa. Bueno, aquí te la entrego, Señor, perdóname y cámbiame. De plano, si tú no quieres que yo sea así, que yo actúe así, pues yo tampoco, ¿verdad? Así es que te la entrego. Entonces, ¿qué creen? Su reino sigue creciendo en nosotros. Ahora, todavía está el reino de la carne allí. Por eso todavía tenemos esa dualidad. Un lado de nosotros está siendo gobernado por Jesucristo y no tenemos ningún problema en dejar que sea Él el Señor, amo y dueño de ese lado de nosotros. Pero todavía, si somos honestos, hay otro lado de nosotros que insiste en hacer su propia voluntad. Bueno, pues no se quite la vida, solo siga en el proceso, no se baje del caballo y tarde o temprano va a ver cómo el Señor va expandiendo su reino acá. Amén. Tarde o temprano va a ver cómo el Señor va expandiendo su reino. Ahora, ¿qué pasa con lo que queda de este reino del yo? Mire, ¿se acuerdan? Bueno, les voy a dar la cita mejor. Si se los menciono, voy a traer otro gran estudio bíblico al cuadro y no quiero ahogarlos tampoco. Pero Lucas 11, verso 21. Lucas 11, verso 21. Mire estas palabras del Señor Jesucristo. Bueno, sí se los voy a decir así resumidito. Quienes hemos estudiado las jornadas de Israel de Egipto hasta la tierra de Canaán, podemos ver el cuadro grande. Y la intención de Dios era que el pueblo de Israel creciera en su relación con Dios, creciera en su en estatura espiritual, en estatura moral. Este crecimiento iba a darse en el desierto. Dios les dio su palabra en el monte de Sinaí, les enseñó cómo acercarse a Dios por medio de los sacrificios y todo aquello. Dios dejó establecido el sacerdocio y todo. Y después les dio 40 años para practicar lo que habían aprendido en el monte de Sinaí. Ahora, después de 40 años, todos sabemos que no aprendieron mucho en el monte de Sinaí, o no quisieron. Pero el plan era que ellos entraran a la tierra de Canaán con una estatura espiritual madura. Y entonces iban a poder conquistar la tierra de Canaán sin ningún problema. Primero Cristo tiene que madurar en nosotros. Entonces vamos a poder hacer ciertas otras conquistas dentro de nosotros mismos que de otra manera no podríamos hacer. Por eso a veces todavía lidiamos con cosas en nuestra carne y hemos clamado y hemos suplicado a la Señor, ayúdame, líbrame de esto. Señor, ahí sigue, o sea, sigue vivo, ahí está. Señor, quítamelo, me has quitado tantas cosas, me has salvado de tantas cosas, pero esta cosa ahí sigue. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Está dejando que Cristo crezca y se fortalezca aún más en nosotros. Y cuando nuestro hombre espiritual tiene la fuerza y el tamaño necesarios, entonces le llega su día a esa cosa. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces miren, muchas personas cometen el grave error de dejar de caminar con Dios solo porque todavía tienen alguna batalla con su carne. Y se tragan el cuento de, no, primero voy a cambiar y entonces voy a calificar para adorar al Señor y estudiar su palabra y venir a la iglesia. No, pues así nunca va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Sí. Y hay personas que equivocadamente le dicen a alguien que está batallando con algo de su carne, les dicen, mira, no seas desvergonzado, o sea, ¿cómo se te ocurre cantar y tienes esas batallas?
Que yo sepa, solo cantando vamos a ganar, pues, o sea, amén. Entonces, ven cómo muchas veces no estamos ubicados. Para vencer, lo que necesitamos es que Cristo crezca en nosotros, porque Él es el vencedor, el victorioso, el que está buscando establecer su reino en todo nuestro ser. Pero si no lo dejamos crecer, ¿a qué horas va a poder Él conquistar esa otra área de nuestra carne? ¿Y a qué horas va a crecer Cristo si no oramos, no buscamos al Señor en su palabra, no adoramos al Señor, no nos congregamos? Amén. Entonces el diablo es astuto y sutil, y él es el que nos va a convencer de que no calificamos, que qué vergüenza pretender venir delante del Señor siendo como somos, no, mejor ni lo intentemos. Y lo que va a hacer es que va a truncar nuestro proceso de crecer espiritualmente. Él sabe que a pesar de nosotros mismos y de nuestra carne y de que no seamos perfectos, si seguimos buscando al Señor, si nos enfocamos en quién es Él y lo que Él puede hacer en nosotros, si seguimos madurando espiritualmente, el diablo sabe que tarde o temprano Cristo en nosotros va a vencer esa cosa. Entonces el secreto es: no dejemos de buscar al Señor nunca, jamás, por nada. Amén. Y esta cita es clásica en el libro de Hebreos. Y es una cita de, creo que está en Isaías, pero en, sí, Isaías 35, pero en Hebreos 12, verso 11, y es una cita directa de Isaías 35. Hebreos 12, 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas. Eso habla de adoración. En otras palabras está diciendo: ¿qué están haciendo dejando de adorar al Señor? Levanten esas manos. Y luego dice: y las rodillas paralizadas. Eso habla de la oración. Entonces el Señor, en vez de decirnos: sí, qué bárbaro, cómo eres de imperfecto, cómo eres de carnal, en vez de decirnos eso, dice: oye, ¿qué estás haciendo? Ponte a orar. ¿Qué pasó con esas rodillas? Dóblalas y ponte a orar, sigue orando. Amén. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Las sendas derechas es cuando andamos en la palabra. Y no dice: va, arreglen su cojera y entonces caminen. ¿Sabe lo que dice? Dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Agarre su cojera, camine con ella, en el camino se le compone. Amén. Pero no deje de caminar. ¿Por qué? Porque al no dejar de caminar estamos dejando que Cristo siga creciendo, siga fortaleciéndose. Entonces nos vamos a Lucas capítulo 11, verso 21. Lucas capítulo 11, verso 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tiene que estar hablando de algo que pasa aquí adentro, ¿o no? Amén. Vámonos a Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por supuesto que se aplica a la batalla espiritual y a la liberación de espíritus y todo eso, pero segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para mí. Amén. ¿Saben lo que ocurre? Llega el momento en donde Cristo, nuestro hombre nuevo, es lo suficientemente fuerte que Él viene y toma por asalto esta ciudad del orgullo que estaba dentro de nosotros. ¿Y saben qué significa despojar al hombre fuerte? Ahora, Cristo tiene que crecer para Él convertirse en el hombre más fuerte. Pero ¿saben qué hace el Señor cuando crece en nosotros? Viene y toma por asalto esta ciudad y redime, rescata ese nombre de Dios que Dios puso allí por creación. Amén. Y nos libera de esta cosa, nos libera de estar siendo gobernados por esta naturaleza serpentina, carnal. Él libera este reino de Dios que está en nosotros por creación. Una vez Él haya establecido el reino de Dios en el resto de nosotros por elección y por crecimiento. Amén. Y allí tenemos a una persona madura. Eso es lo que Cristo quiere hacer en el corazón de todos los creyentes. Por eso, para mí es una balanza. En un lado de la balanza es un gozo ver a tanta y cuanta gente recibir la salvación que es por medio de Jesucristo. Eso los redime de la muerte eterna para siempre y les da vida eterna. Amén. Pero el otro lado de la balanza es que para mí es una tragedia ver que la gente que ahora pudiera crecer, tendría que crecer, no quiere crecer. Amén. Entonces, nadie va a discutir y a negar la realidad de su experiencia inicial. Nadie va a cuestionar su salvación. Pero entonces el mundo seguirá siendo poblado por cristianos inmaduros, carnales. Cuando lo que Dios quiere es que los cristianos que un día eran inmaduros y carnales, tarde o temprano crezcan. Y Jesucristo establezca su reino en ellos y Jesucristo redima ese otro lado de ellos que fue tomado cautivo desde el jardín del Edén por la famosa serpiente. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Está claro? Por eso es tan emocionante crecer, ¿verdad? Tan emocionante encontrar la manera, encontrar el camino, saber cómo se hace, no solo saber que hay que hacerlo, saber cómo se crece y dejar que Cristo crezca en nosotros. Eso es lo que Él está buscando hacer en el corazón de todos nosotros. Amén. Y recordemos algo maravilloso. En Daniel capítulo 2. A partir del verso 1, Nabucodonosor tuvo un sueño. Por supuesto, cuando se despertó se le olvidó lo que soñó. Entonces mandó a llamar a todos sus adivinos y les dijo: tuve un sueño, quiero que me digan qué soñé y que me lo interpreten. Entonces todos le dijeron: oye, rey, o sea, tú cuéntanos qué soñaste y entonces vamos a ver si te lo interpretamos. No, ustedes díganme qué soñé porque no me acuerdo, pero lo estaba atormentando. Y Dios tuvo misericordia de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y oraron todos juntos y Dios es un milagro y Dios les reveló el sueño. Pero, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo 2, verso 31, dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Si esto lo aplicamos a nosotros mismos, yo les voy a decir dónde está esa gran imagen. Aquí está la ciudad amurallada del orgullo, ¿verdad? Tú, oh rey, veías de aquí una gran imagen.
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. Y uno se cree muy listo y muy bonito cuando uno actúa movido por su propio orgullo, pero la verdad es que nuestro aspecto es terrible cuando nos dejamos mover por la carne. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y sabemos por la historia a qué se estaba refiriendo esto desde esa perspectiva, ¿verdad? La cabeza de oro era el imperio de los caldeos, Nabucodonosor, ¿verdad? Babilonia. Y el pecho y los brazos de plata eran el imperio medo-persa. Más adelante, años después, Daniel tuvo un sueño y vio al imperio babilónico personificado como un león, o esa es la naturaleza, esa era la naturaleza de ese imperio, personificada por el león, en los medo-persas por un oso. Luego vio de acá para abajo, vio lo tercero fue bronce, sí, los muslos de bronce, y eso tiene que ver con el imperio griego. Y años después Dios le reveló a Daniel que el imperio griego era personificado por un leopardo, ¿verdad? Y luego finalmente vio los pies, mitad hierro, mitad barro. Después las piernas las vio de hierro, y eso tenía que ver con el imperio romano. Y Daniel lo vio personificado como una bestia que no tenía, pero ni siquiera, que les digo, ni una pizca de misericordia ni nada de eso, ¿verdad? Y luego finalmente esa mezcla extraña de hierro con barro, que son los gobiernos que existen hoy en día en la tierra, ¿verdad? Algunos son autocráticos, autoritarios, y estamos viendo a todo color cómo operan. Y otros son tan frágiles y aguados como el barro. O es uno o es otro, mientras el hombre decida que Él es Dios y que Él puede gobernar, ¿verdad? Amén. Pero eso se aplica a nosotros también, porque nuestro ego, nuestro orgullo funciona exactamente igual. O sea, el león ahí está, pues, ¿qué dice el león? Yo mando. El oso ahí está. ¿Qué dice el oso? Dice, yo tengo la razón, yo estoy absolutamente en lo cierto. Y yo voy a prevalecer, mis ideas van a prevalecer sobre las tuyas porque siempre son mejores. ¿Qué dice el leopardo? ¿Se acuerdan que tenía alas y se movía rápido? Yo merezco más, yo quiero más, la ambición, ¿verdad? Yo merezco más. ¿Y saben por qué nos enojamos con la gente? Porque ellos no nos dan lo que yo merezco, porque yo merezco más. Es el leopardo. Y luego la bestia espantosa y terrible, que es esa cosa sin sentimientos, esa cosa sin ninguna consideración por el otro, que básicamente dice, si no te quitas de mi camino te voy a atropellar, porque yo sigo contigo, sin ti, ¿tú qué me importas? Yo voy a prevalecer. ¿Lo ven? O sea, eso es esta cosa que tenemos adentro desde el día que la serpiente corrompió la naturaleza humana. Eso es lo que está dentro de nosotros. Esa imagen de Nabucodonosor, que vio de Nabucodonosor personifica realmente la naturaleza humana. Pero volviendo a Daniel capítulo 2, verso 34, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Vámonos al... le dio el sueño, le dio la explicación, y en Daniel capítulo 2, verso, 43. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y si Dios va a hacer eso con los reinos humanos allá afuera, si Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Solo es cuestión de cuándo, y déjenme decirles que ya no falta mucho tiempo para que esto suceda. Dios va a derribar la arrogancia de los hombres. Dios va a destruir, a hacer nada los reinos de los hombres allá afuera, pero no sin antes haber trabajado en el corazón de algunos hombres que decidieron dejar que Jesucristo estableciera su reino en cada fibra de su ser. Y cuando Jesucristo se convierte en el hombre más fuerte que nosotros, o más fuerte que hombre fuerte que estaba guardando el castillo, el Señor viene y golpea todos esos reinos de la carne que hasta aquí habían estado gobernándonos, y el Señor los destruye, los rompe, y Él establece su reino en nosotros. Jesús le enseñó a sus discípulos, ya eran discípulos, y les dijo: cuando oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque les dijo: nunca dejen de orar, venga tu reino. Porque de acuerdo, somos salvos, eso coloca a Jesucristo aquí adentro de un nuevo corazón, de un nuevo hombre que ya nació. Pero Él necesita crecer para establecer su reino en nosotros, y así derribar este reino de la carne que tanta lata nos da. Por eso tenemos que orar hasta el último día: venga tu reino. Sí, y hay gente que se enfoca, que Jesús venga en su segunda venida y establezca su reino allá afuera. Pues eso va a suceder con o sin nuestras oraciones. Creo que el Señor se estaba refiriendo a algo que va a pasar aquí adentro, o que debemos buscar que pase aquí adentro. Amén. Y una vez Él es el hombre fuerte y Él establece su reino en nosotros, Él viene y libera, redime este reino de Dios que está en nosotros por creación. Amén. Y entonces su obra queda completada en nosotros. Ven el cuadro. Sí, por eso gracias a Dios por la salvación inicial, pero déjeme insistir en que ese solo es el primero de una serie de pasos maravillosos para llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que su reino efectivamente se establezca y gobierne sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y todo lo demás que encontremos en el camino, ¿sí? Así es que sigamos dejando que Él crezca en nosotros. Amén. Démosle toda la gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Alabamos tu nombre. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Señor. Te damos gracias por ayudarnos a entender de una manera un poco más completa, Señor, la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestros corazones y que tú estás buscando perfeccionar dentro de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque tú estás en nosotros y tu Espíritu Santo está en nosotros, todavía está el resto de nosotros que tú quieres convertir, tú quieres transformar y tú quieres conformar a imagen tuya. Ayúdanos a no conformarnos con que tú reines en un área de nuestro corazón, pero no en el resto de nuestro corazón. No queremos que tú seas parte de nuestra vida, queremos que tú seas toda nuestra vida. El Señor de todo, el amo y dueño de todo en nosotros. Por eso oramos: venga tu reino.
Señor, ya estás en nosotros, ya nos salvaste, tú vives allí, pero oramos que tu reino crezca, se expanda, conquiste. Oramos que tú te conviertas en el hombre más fuerte y saquees esta ciudad amurallada de orgullo que hay en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal. Oramos que despojes a ese hombre fuerte que está allí desde que nacimos, desde el jardín del Edén. Señor, despójalo y conviértete tú en Señor de todo en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Cualquier obstáculo que encuentres en el corazón que no deje que tu reino siga expandiéndose en nosotros, Señor, tú tómalo, tú tómalo, Señor. Haz lo que tengas que hacer, arráncalo, tómalo, quítalo del camino. Ayúdanos a ver de qué se trata para entregártelo, Señor. Pero tú sigue creciendo en nosotros hasta llegar a ser Señor de todo en nosotros. Gracias por ti en nosotros, Señor, y por el amor con el que nos amas y por la perfección de tus caminos. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santificado sea tu precioso nombre. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Seguimos la otra semana, Dios mediante. Escuchen esta y todas las demás enseñanzas varias veces, ¿verdad? Y hasta la vista.